¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión continuando con nuestra sección de Más Allá de, donde hacemos entrevistas pues a personajes que están haciendo cosas interesantes o importantes en el mundo de YouTube y en algunas otras plataformas, por supuesto. Pues hoy tenemos un invitado que realmente no teníamos la fortuna de conocerlo. Muchos de ustedes ya nos habían sugerido pues platicar con él, hacerle una entrevista, y la verdad que nos sentimos muy honrados y muy gustosos de poderlo conocer hoy, porque la verdad estamos impresionados con el currículum, con la historia que hay detrás de este personaje. Y pues bueno, aquí vamos a platicar con él y pues estamos hablando por supuesto de Nicolás Arrioja, mejor conocido por este gran proyecto llamado Nicosio Red, que seguramente lo han escuchado por ahí y que no nada más está en YouTube, sino es todo un proyecto en realidad. Así que pues bueno, le quiero dar la bienvenida a Nicolás. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Christopher? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo. Perfecto. Tú eres de Puebla, ¿verdad, Nicolás? Sí, soy de la ciudad de Puebla, soy mexicano y bueno, pues he estado trabajando acá y también he tenido la oportunidad de visitar otros países para cuestiones de estudio y también de trabajo. Perfecto, orgullosamente mexicano. Creo que tenemos muchas entrevistas con mexicanos. Oye, bueno, pues antes de entrar en los temas que a muchos nos competen en el tema profesional, pues nos gustaría conocer un poquito más de Nicolás fuera de este tema profesional, ¿no? Es decir, fuera de la docencia, fuera de los libros, fuera de los tutoriales. Pues, ¿qué le gusta a Nicolás? ¿Qué música le gusta? ¿Qué pasatiempos tiene? Si está casado, si está soltero. Cuéntanos un poquito, Nicolás. Ok, bueno, pues en términos generales soy una persona que le gusta prácticamente de todo. Soy muy curioso, muy inquieto, tengo muchos pasatiempos y como que me da por temporadas. Principalmente soy coleccionista, me gusta coleccionar cosas, colecciono monedas, billetes, estampillas postales, minerales, también fósiles, como que todo me llama la atención y me gusta estar aprendiendo de todas las áreas. Entonces hay veces que un año estoy muy metido en la parte de los minerales y los fósiles y de repente el año siguiente quizás estoy metido en astronomía o luego me voy a la parte de botánica. También me gusta la parte de las artes. Incluso a futuro me gustaría crear también un canal relacionado con historia del arte y todo esto. Entonces realmente tengo muchísimos intereses y me gusta cubrir la mayor cantidad de áreas posibles. En términos musicales, la verdad soy un poco fresa, me gusta el pop principalmente, me gusta el rock, pero esa corriente de rock en tu idioma que surgió ya hace tiempo, en los 80s. Entonces quizá me vean como un poco chavorruco, pero realmente me gusta esa música. Me gusta un poco la parte de la música clásica, pero principalmente soy de rock y de pop. Y bueno, pues no estoy casado, pero actualmente tengo una relación y me está yendo bastante bien. Oye, qué bien. Y además se puso como de moda nuevo este tema del rock en tu idioma, ¿no? Volvieron a sacar como que remasterizaron y conciertos en vivo y todo esto, porque a mí también me gusta esa música. Y del pop, ¿qué te gusta? ¿Es decir, en inglés, en español? Me gusta el pop en inglés y también el pop en español, principalmente la parte del pop de España, un poco el pop de México, pero soy más hacia la parte del pop de España. Digamos, me gusta mucho la música de Bosé, de Mecano, todo ese tipo de música es muy atractiva para mí. Perfecto, muy bien, oye, qué buena onda. Y fíjate, siempre que hacemos una entrevista a algún personaje para este canal, pues obviamente investigamos sobre estos personajes, naturalmente. Y pues bueno, te digo, no teníamos el gusto de conocerte, pero realmente nos sorprendimos de la tremenda experiencia que traes y es de lo que vamos a estar platicando, porque pues vemos que tú te llamas un científico computacional y creo que viene etiquetado porque pues tienes experiencia, pues no nada más con programación, ¿no? Que en este canal mucho hablamos sobre programación, pero pues con realidad virtual,
con videojuegos, con inteligencia artificial, robótica, y por ahí de hecho, bueno, ahorita vamos a tocar un tema relacionado con la realidad virtual, pero pues con todo este bagaje que tienes, pues ¿cómo es que te inicias? ¿Cómo inicia tu educación y cómo es que llegas pues a todas estas cosas? Digo, para los que no lo saben, Nicolás es doctor. Entonces, pues bueno, sería interesante pues que nos platicaras un poquito de cómo empieza tu educación y por qué empieza tu educación en estas interesantes disciplinas de la computación. Sí, mira, te voy a contar una historia. Realmente yo iba a ir hacia otra área, pero cuando tenía 12 años crearon aquí en mi ciudad una pequeña escuela de computación que se llamaba System Club. Estaba en un centro comercial y entonces mi mamá me llevó para que viera las computadoras y ver si me interesaban y si me gustaban, bueno, entonces meterme ahí a un curso de programación. Estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo. Yo tenía 12 años, 35 años, hace ya pasó de esto. Entonces pues entré, vi las máquinas, había unas Commodore 64, las has de recordar, unas VIC 20, un Apple II, todo ese tipo de máquinas de aquella época. Entonces, bueno, vi las máquinas, me llamaron la atención y llegó la instructora, se llamaba Jackie, y Jackie me explicó brevemente en qué consistía el lenguaje de programación BASIC, porque era el lenguaje en el que se programaba ese tipo de computadoras, y me explicó un poco acerca del print, del input, del for, y entonces como que le agarré la onda y quise experimentar, y en ese mismo momento hice mi primer programa. Mi primer programa consistía en un programa que le preguntaba a la persona su nombre, su edad, y repetía hola, y bueno, y el nombre que tuviera tantas veces como la edad hubiera sido. Entonces realmente fue un uso muy sencillo del input, del print y del for y de las variables. Sin embargo, aunque fue un programa muy sencillo, como que me hizo clic y dije, esto es lo mío, ¿no? Como que todo lo que estoy viendo tiene mucho sentido. Y pues me gustó el poder decirle a una máquina qué es lo que tenía que hacer, y entonces a partir de ese momento fue que me metí a esos cursos de programación y fue cuando ya arranqué fuertemente con todo eso. Me olvidé de las otras áreas y me dediqué ya totalmente a la parte de la computación. Oye, fíjate que, perdón, fíjate que sería interesante saber, ahorita que mencionaste los cursos, porque muchos a lo mejor cuando hablas de cursos, pues digo, ya hoy en día hablamos de cursos y pensamos en YouTube, ¿no? O pensamos pero ¿cómo eran esos cursos en aquel momento, no? En aquel momento era un salón con varias máquinas, nos sentaban 2 muchachos por máquina y teníamos al profesor enfrente. Entonces el profesor escribía en el pizarrón el código, hacía el diagrama de flujo, nosotros empezábamos a codificarlo, a probarlo y a partir de ahí hacer experimentos con ese mismo código. Y de esa forma, como íbamos aprendiendo, bueno, la sintaxis en ese entonces de BASIC, y empezábamos a hacer nuestros propios programas. Ok. Para esto tú todavía no estudiabas la universidad, ¿verdad? No, tenía 12 años. Ok, o sea, ya hace mucho, muy chavito empezaste con esto. Sí, de hecho tuve la fortuna de prácticamente empezar con las computadoras ya comerciales. Como te digo, yo empecé programando con una Commodore 64. Era una computadora de 8 bits que tenía 64K de memoria. Ahorita 64K ni siquiera para un décimo de imagen nos alcanza. Ok. Oye, y entonces, algo que también tenía que preguntarte es, ¿por cuál carrera te fuiste cuando empezaste tu carrera universitaria? Obviamente creo que aquí ya no sobra mucho explicar de por qué te decidiste por esa carrera, porque pues ya programabas desde los 12 años. Entonces, pero ¿cómo decides estudiar la carrera que nos vas a decir? Y cuéntanos un poquito más de eso. Sí, mira, bueno, yo seguí con más cursos y aprendiendo muchísimo por mi cuenta. Soy prácticamente autodidacta después de esos cursos. Yo compraba libros y estudiaba mucho por mi cuenta y me metí a estudiar ingeniería en sistemas. Estuve estudiando un tiempo ingeniería en sistemas,
Y luego tuve un cambio hacia la parte de electrónica, que también me llamaba mucho la atención. Y luego ya regresé otra vez a la parte de sistemas. Entonces, digamos, mi licenciatura como tal es una ingeniería en sistemas. Sin embargo, siempre me llamó mucho la atención la parte de las gráficas por computadora. Era lo que más me gustaba y sabía que para poder hacer lo de realidad virtual no bastaba con el conocimiento técnico. Entonces, la maestría, y esto es algo que desconcierta a muchos, la maestría la hice en humanidades. Y esa maestría, bueno, pues vimos cosas como historia, religión, literatura, arquitectura, arte y todo eso. Entonces eso me complementó mucho para poder yo empezar a hacer aplicaciones hacia la parte de realidad virtual y sobre todo tener la facilidad de estar en medios que fueran multidisciplinarios. Ya después de la maestría me fui al doctorado y el doctorado ese sí es nuevamente en el área, es en ciencias de la computación. Fíjate qué interesante porque veo aquí que hay una mezcla como de la parte de, tú lo acabas de decir, la parte de humanidades y la parte pues esta de ingeniería, digámoslo, ¿no? Y creo que por ahí he escuchado casos de personas que estudiaron sistemas y estudiaron psicología, ¿no? O sea, son casos raros, pero existen, ¿no? Y por ejemplo, tu caso es especial, pero veo que sí hay una forma de fusionar estos dos ámbitos que parecieran lejanos, pero al final se complementan, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, sobre todo en el área que a mí me interesa, que tiene que ver mucho con la graficación, la inteligencia artificial, son áreas que nos permite mucho unir ambas partes, la parte técnica y también la parte humana. Ok. Ahora, como un dato importante para los que nos están viendo en este video, deben saber que justamente tú a los 22 años desarrollas un primer videojuego de realidad virtual en América Latina. Y pues bueno, además de que queremos que nos cuentes un poquito de cuál fue el reto de lograr esto, pues ¿qué significa esto en tu vida? ¿Qué significa esto en la historia, en la historia del desarrollo de ese tipo de tecnologías en México por hacerlo un mexicano? Pues cuéntanos un poquito qué reto implicó eso, porque todavía creo que la realidad virtual no es algo como tan sólido del todo, o bueno, esa es una impresión que yo tengo, pero bueno, cuéntanos, ¿cuáles fueron esos retos y qué implicó pues tener este mérito, ¿no? Y sobre todo a los 22 años hacer algo tan importante. Bueno, mira, el juego que hice se llama V-Raptor, es un sistema de realidad virtual inmersivo, fue creado ahí en la década de los 90s, cuando realmente todo este tipo de tecnología estaba en pañales. De hecho, ahora tenemos mucha facilidad porque tenemos motores de juego en 3D que son muy poderosos, pero bueno, en aquella época teníamos que programar prácticamente a manita todo. El software lo realicé en C++, apoyándome también con algunas rutinas de ensamblador, y no teníamos los motores que hay ahorita. Prácticamente ni siquiera teníamos APIs, trabajábamos con librerías gráficas y a partir de eso había que crear absolutamente todo. El juego como tal es un juego que trata de recuperar un satélite en un planeta extraterrestre. Es un clásico juego de ciencia ficción con elementos de shooter. Y creo que el mayor desafío fue que tuve que hacer prácticamente todo y eso me dejó muchas lecciones. Tuve que hacer la programación, el audio, el modelaje 3D de los personajes, la animación e incorporar todo. De hecho fue un trabajo de tiempo completo, lo realicé en 8 meses, más aparte la integración con la parte del hardware, que también, bueno, eso fue un desafío, porque en aquellas épocas, bueno, los cascos de realidad virtual no eran tan avanzados como los que tenemos ahora, y pues obviamente las gráficas, la capacidad de los sensores, bueno, no era la misma, entonces eso daba algunas dificultades. Pero como sea, el juego salió adelante, lo finalicé, y 2 empresas me apoyaron para su presentación. Seguramente has escuchado de ellas, aunque actualmente ya no existen. Una de ellas es Silicon Graphics, que creaba
computadoras y supercomputadoras dedicadas a la parte gráfica. Y la otra es Alias Wavefront, que después fue comprada por una serie de empresas y bueno, de ahí salió Maya, es uno de los hijos de la tecnología desarrollada por Alias Wavefront, y también, bueno, los productos de Autodesk también hacen uso de esa tecnología. Entonces, gracias a ellos, bueno, tuve la oportunidad de presentarlo. Sin embargo, esto me dejó una lección que quiero compartir con todos. Y la lección que me dejó es que nosotros no podemos ser hombre orquesta realmente. Si bien pude hacer la parte de audio, de animación, de programación, incorporar todo eso, el problema al que realmente me enfrenté fue la parte comercial, que es la parte de la cual desconozco, y ahí es donde ya cuando salió al mundo real ya no supe realmente cómo manejarlo. Entonces quiero decirle a aquellos que estén desarrollando sus productos que aunque sean muy buenos en la parte técnica, siempre van a necesitar el apoyo y el conocimiento de alguien más. Y algo que también me dejó de lección es aprender que todas las áreas tienen su grado de dificultad. Porque he visto muchas veces en nuestra área, la parte de ingeniería, principalmente en sistemas, que luego creemos que otras carreras como que son inferiores, como si los de diseño no tuvieran que pensar, como los mercadólogos, está muy fácil. Eso lo veo mucho en los muchachos, y realmente ya cuando te enfrentas al mundo real te das cuenta de que todas las carreras, la carrera de diseño gráfico, los mercadólogos, la gente de administración, los de ventas, todos tienen su grado de dificultad y hay que respetar todas las carreras que vemos. No necesariamente porque somos de tecnología somos superiores, realmente cuando ya se enfrentan a eso van a ver que todas las áreas tienen su dificultad y hay que respetar todas esas. Entonces, bueno, no traten de ser hombre orquesta, apóyense en el conocimiento y la experiencia de otras personas. Ok, qué buen consejo das, qué bueno que lo menciones. Y fíjate que eso me recordó mucho siempre lo platico aquí en el canal, al cómo empezó el diseño web, ¿no? Porque en el diseño web pues realmente no era tan complejo y uno hacía todo, ¿no? Uno medio maquetaba, medio diseñaba y armaba, ¿no? Y ahorita lo que me platicaste me sonó un poquito así. Y fíjate que de eso yo quisiera saber, digo, yo no estoy involucrado en el tema de videojuegos o de realidad virtual, pero cómo hoy en día, a pesar de que ya hay estas otras facilidades que ya nos dan como digeridas algunas cosas para desarrollar, para modelar, etcétera, ¿crees que aún así una persona pudiera desempeñarse en estas varias cosas, ya quitando a lo mejor el tema comercial o de marketing, pero quizá el modelado, quizá la programación, bueno, hasta el audio, ¿no? Porque hasta el audio, pues hay que tenerle ahí un cierto gusto al arte o cierta inspiración, ¿no? ¿Crees que todavía eso pueda ser factible? Yo creo que sí. Hay personas que tienen ambos talentos y de hecho he conocido a varios que pueden hacer tanto la parte técnica muy bien como la parte de arte también muy bien. Generalmente nada más tenemos el talento hacia un área en particular, pero creo que sí hay personas que tienen ambas áreas desarrolladas y pueden llevarlo a cabo, y si no, como sea, bueno, al menos podemos ir aprendiendo un poco de arte y hacer cosas más o menos buenas, quizás no a un nivel súper profesional, pero sí podemos hacer algo bastante decente. Sin embargo, sí he tenido la oportunidad de conocer ese tipo de personas, que es lo que algunos conocen como artistas técnicos, que pueden desarrollar ambas áreas, pueden trabajar en ambas áreas con facilidad. Ok, qué interesante eso. Ahora, para los que no conocen a Nicolás, pues bueno, Nicolás tiene por ahí varios libros, muchos relacionados con Unity, con C#, con todo ese tipo de tecnologías. Da clases, tiene por ahí el canal donde se crean algunos cursos o tutoriales. Tienes ponencias también, y yo lo que me gustaría saber aquí es pues en qué momento tú te das cuenta de que tienes un gusto por enseñar, ¿no? Porque hoy en día pues todo mundo queremos estar en este barco de poder transmitir conocimientos, de poder hacer tutoriales y eso, pero como lo he venido platicando, hay un tema también, siento que de vocación.
hacia este tema. ¿Tú cómo o en qué momento te das cuenta de que te gusta enseñar y además pues en tan variados medios, digámoslo? Bueno, de eso ya hace muchos años. Realmente antes me dedicaba a hacer la parte de proyectos. Yo hubo una época en la cual como que cayeron los proyectos, entonces tenía demasiado tiempo libre y mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no vas a esta universidad y pides dar clase? Entonces yo dije, bueno, mientras me cae algún proyecto, pues vamos a dar ahí algunos cursos. Antes no había dado cursos como tal, entonces llegué, empecé a dar clases y como que fue una especie de bola de nieve, ¿no? Que al principio ni siquiera sabía que yo tenía esa habilidad, esa capacidad, y en ese momento fue que empecé a descubrirla, empecé a dar clases, me gustó, vi que tenía la facilidad de poder transmitir y explicar las cosas, y entonces, bueno, dejé un poco la parte de los proyectos, continué haciéndolos, pero siempre me quedé con un pequeño apartado de tiempo para poder seguir dando clases, y eso me ayudó mucho a desenvolverme y también a entender un montonal de cosas más. Y con el tiempo, pues fui mejorando, y luego, bueno, ya vino la cuestión de YouTube y la oportunidad de poder empezar a meter cursos ahí. Pero realmente fue como yo llegué a esto de dar clases, fue simplemente porque tenía un tiempo libre y pues descubrí una vocación que no sabía que yo tenía ahí. Ok. Oye, si se puede saber, ¿en qué universidad estás dando clases tú actualmente? Actualmente estoy en la Universidad Madero, la UMAD, en la ciudad de Puebla. Ok, bueno, hay un saludo a los de la universidad de por allá de Puebla. Y de estos medios que usas, ¿cuál es como, pues no sé si sea válido decirlo, cuál es tu favorito, cuál disfrutas más? O sea, dar clases en la escuela, los libros, los tutoriales en YouTube, porque entiendo que también hay un proceso como de apegarnos y aprovechar las tecnologías con YouTube y aprovecharlo como medio, pero si tuvieras que elegir alguno de esos para quedarte únicamente y exclusivamente con un medio de esos, ¿con cuál te quedarías? La verdad yo creo que me quedaría con YouTube. Es un medio que me gusta mucho hacer material ahí. Ok. Y ahora, fíjate, ya entrando en el tema propio de Nicosio Red, ¿cómo nace el canal? O sea, ¿por qué el nombre? De hecho, el logo, me imagino que por ahí tiene algún como significado. Vemos ahí algunas figuras geométricas. Digo, nunca suelo preguntar por los logos, porque casi siempre los logos es una foto de alguien o algo. Pero en tu logo sí veo que tu logo tiene por ahí algo. Y bueno, ¿cómo nace el canal propiamente, no? Sí. Bueno, ese canal lo creé, pero lo dejé abandonado durante mucho tiempo. Y aproximadamente hace unos 3 años se acercó una alumna mía para pedirme tutorías y me di cuenta de que realmente daba una y otra vez la misma tutoría. A varias generaciones ya le había dado la misma tutoría, entonces dije, bueno, ¿qué tal si aprovecho y hago los cursos que estoy dando en la universidad como video para que los muchachos puedan repasar el material en su casa? Entonces así fue como retomé la parte del canal y empecé a crear los mismos cursos que yo estaba dando en la universidad, pero como curso en YouTube. Y bueno, inicialmente obviamente los muchachos lo aprovecharon, pero me di cuenta de que llegaba gente de otros estados y de otros países y también les gustaba. Entonces continué haciendo los mismos cursos que yo daba en la universidad como curso en video, pero aparte empecé a adicionar cursos propios de áreas que a mí me gustaban. Y de esa manera fue como empezó a crecer el canal hasta lo que tenemos ahorita. Ok. Sí, de hecho sí vi por ahí que, no sé, creo que es 2000 algo, ¿verdad? Cuando empezó por ahí el canal. Sí. No sé si 2004 o 2009, no estoy muy seguro, pero bueno, sí, ya veo que ahí tiene un tiempo. Y algo que parece interesante es que siempre les pregunto a los que se dedican al tema de docencia y bueno, en tu caso creo que va a ser una pregunta más abierta porque, bueno, pues ya el hecho también de escribir libros creo que es un proceso, pero
¿qué proceso, qué estructura o cómo haces cuando tú preparas ya sea una clase para tus alumnos o a lo mejor un tutorial? Es decir, previamente haces un plan, no sé, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, inicialmente hago un plan acerca de los temas que quiero cubrir. Hago investigación, me pongo a checar en libros, en internet, incluso también en otros tutoriales en video para complementar temas y cubrir la mayor cantidad de temas posibles. Porque a mí algo que me gusta mucho es que mis cursos no sean cortos, sino que cubra la mayor cantidad de temas posibles. Por eso muchos de mis tutoriales, bueno, pues tienen varias lecciones, más de 20 lecciones, algunos más de 40 lecciones. Entonces trato de cubrir la mayor cantidad de temas y que sea lo más rico posible. Una vez que ya tengo mi plan general del curso, entonces empiezo a desarrollar el tema en particular que va a ir en cada una de las lecciones. Hago mi investigación, veo estos son los puntos más importantes, generalmente hago un ejemplo en código en el cual voy demostrando lo que vemos teóricamente para que también se vea cómo se puede aplicar, y una vez que ya tengo el material teórico, que hago a veces un PowerPoint cuando es necesario y también ya tengo el código, bueno, entonces procedo a grabar esa lección en particular y eso lo voy repitiendo con cada una de las lecciones hasta que acabamos con el temario completo del curso. Ok. Ahora, esta pregunta no se la hago a todos los que entrevisto, creo que eres la segunda persona a la que se la voy a hacer. Y esto es por la experiencia que traes. Creo que por lo que hemos venido platicando, lo que tú nos contabas de la edad a la que te iniciaste, por las tecnologías que conocías en su momento, pues te ha tocado ver tecnologías que hoy en día pues ya no existen, o sistemas que ya no existen, y te está tocando ver otras tantas nuevas. ¿Qué reflexión o qué destacas de toda esta evolución que has tenido oportunidad de ver, ¿no? No solamente de los lenguajes, cómo han evolucionado. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Por ahí APIs que antes a lo mejor no había y ahora sí hay, o estas herramientas. Pues, ¿qué opinión te merece esta evolución de la tecnología? Bueno, creo que vamos evolucionando bien, aunque siento que hemos perdido algo que en el pasado sí había. Obviamente es por razones de eficiencia, pero en el pasado, como teníamos muchísimas plataformas, había como que una gran posibilidad de que la tecnología tomara varias áreas o se fuera hacia diferentes áreas. Y después, cuando vino Microsoft fuertemente, como que tuvimos una especie de convergencia hacia un área en particular, y siento que eso mató muchas posibilidades hacia la cual podríamos haber ido. De hecho, a mí me hubiera gustado ver sistemas operativos que fueran competencia de Windows más allá de simplemente Linux, y también ver hacia dónde podrían haber ido otras máquinas que tenían mucho potencial, como la Amiga de Commodore. Entonces, siento que si bien estamos creciendo hacia nuevas áreas y nuevas tecnologías, también como que tenemos una convergencia muy muy fuerte hacia determinadas áreas que nos las están dando las empresas más fuertes y las empresas más importantes. Entonces me gustaría mucho que se retomara esa rebeldía y ese gusto por la exploración de lo desconocido que había en los años 80, incluso también en parte de los 90. Eso me gustaría mucho que surgiera. Afortunadamente hay algo de eso en la comunidad de open source, pero siento que hacia la parte de hardware sí nos está faltando un poco eso. Sin embargo, bueno, pues tenemos que ir con lo que de alguna manera dicta el mercado, que es lo que está pagando el desarrollo de la tecnología, pero sí sería padre ver eso, ver opciones, ver otro tipo de desarrollos que no necesariamente tuvieran que ser sobre aquello que marcan las empresas más importantes. Claro, creo que acabas de comentar algo bien importante, que es, pues, si se puede decir de cierta forma, como casi cuasi monopolio del hardware, ¿no? Porque prácticamente con esta evolución de todo que va hacia la nube, pues
básicamente ya ni siquiera nos preocupamos por los fierros como tal, ¿no? Sino que ya realmente nada más nos preocupamos casi por las reglas de negocio que queramos programar, y va todo para arriba y pues confiamos en que todo está ahí. Pero es cierto esa reflexión que tú haces, ¿no? Y antes, como lo mencionas, a lo mejor todavía por ahí alguien tenía un servidorcito y hacía sus cosas por acá. Creo que me parece muy destacable eso que mencionas. Entonces, por lo que entiendo tú, también el punto que nos mencionas es de que en cierta forma son pocas las empresas las que están marcando la tendencia en las tecnologías. O sea, por ejemplo, lo vemos con Google, con Microsoft, con Facebook. O sea, que salen tecnologías que ellos están produciendo y nosotros consumimos eso, pero no estamos como al mismo tiempo produciendo nosotros nuestras propias tecnologías. O sea, es un poco el punto. Sí, exactamente. Exactamente, ese es el punto. Okay. Entonces, creo que eso en un momento dado está como que limitando, por decirlo así, en una especie de analogía, la biodiversidad tecnológica que podríamos tener. Ok. Ahora, pues, una pregunta que no sé si te has hecho o te han hecho, pero ¿qué es lo que tú has aprendido de tus alumnos o de tus suscriptores o de tus lectores? ¿Qué cosas has aprendido de ellos? Si es que esta pregunta puede tener cabida en la vida de Nicolás. Bueno, pues realmente aprendo que hay todavía muchísimo por entender y muchísimo por continuar aprendiendo, porque me hacen preguntas a veces de determinadas áreas que no son mi área de especialidad, porque incluso los que ya llevamos mucho tiempo, bueno, pues casi siempre nos vamos hacia determinada área, y eso nos puede llevar también hacia un sesgo y no podemos ver la totalidad de lo que hay. Entonces, mucho de lo que he aprendido de mis alumnos y de mis seguidores es esa parte de curiosidad, ¿no? De que tenemos que seguir manteniendo la curiosidad en el área, a pesar de que ya llevemos mucho tiempo, a pesar de que seamos considerados expertos, siempre tenemos que estar continuando y estar aprendiendo constantemente. Eso es algo sumamente importante en esta área. La curiosidad, el deseo de aprender, y pues realmente creo que mis alumnos me han ayudado mucho a ser mejor como programador y como desarrollador de software. ¿Por qué? Porque al ver constantemente sus proyectos, a ver el código, pues de alguna manera yo también empiezo a aprender sobre lo que ellos mismos están haciendo, y a veces pues capto una nueva idea o capto una técnica que no se me había ocurrido que se podía aplicar, o un cambio en el algoritmo que quizá lo hace un poco más eficiente y cosas por el estilo. Entonces, al fin y al cabo, los alumnos pues también son maestros de nosotros. Nosotros también aprendemos de ellos, y creo que esa es una parte importante. Ok, qué interesante eso que mencionas. Y fíjate que muchos de los que nos sugirieron hacerte la entrevista, yo por ahí les preguntaba, oigan, pues, ¿qué cosas les gustaría que platicáramos con Nicolás? Y muchos te toman como un referente en el tema de C#, como el mejor canal para aprender C#, o el propio libro que tienes de C#. Y bueno, yo más que enfocarme a las preguntas de esa forma, más bien yo quería preguntarte, ¿tú por qué elegiste C#? Si es que a lo mejor podría ser obvio porque está muy metido también con el tema de las cosas que haces, pero ¿qué bondades encuentras con este lenguaje? ¿Por qué lo elegiste? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, realmente la elección de C# fue por necesidades de mercado. Yo inicialmente trabajaba principalmente con C++, y fue mi primer lenguaje fuerte en el que me especialicé, pero después me empezaron a pedir también software que se ejecutara en C#. De hecho, en la universidad el software central es C#, aunque, bueno, el lenguaje principal es C#, aunque también se ven otros lenguajes. Y eso me llevó a especializarme ahora en C#.
Y como el canal empezó reproduciendo los cursos que daba en la universidad, bueno, pues empezó con la parte de C Sharp, aunque también he intentado hacer algo de Python y tengo ahí algunas ideas de meter otros lenguajes, pero digamos que como que la misma parte comercial, la misma parte profesional me jaló hacia ese lenguaje, me especialicé, lo aprendí a fondo y dije, bueno, pues vamos a aprovecharlo y vamos a empezar también a enseñar esto a un nivel mucho más profundo. Y creo que me resultó bastante bien y me está gustando mucho de que el canal se esté convirtiendo en un referente para la parte de C Sharp, porque hay mucho de C++, de Java, de JavaScript, pero bueno, también es importante que tengamos un canal sobre C Sharp en el cual lo podamos ver desde los inicios hasta la parte más avanzada. Ok, y fíjate, nos mencionabas ya desde hace rato C++, de hecho por ahí, para el tema de la realidad virtual, el tema de ensamblador, que bueno, y ahí es para valientes, la verdad, el tema de Python, digamos que de estos lenguajes, ¿cuál te gusta más? O sea, entiendo que hubo una necesidad de adaptarse al lenguaje de C Sharp, pero si te dijeran, oye, pues vas a tener que elegir uno de estos, ¿cuál elegirías? Si tuviera que elegir uno, yo creo que me voy con Python. Me gusta mucho Python. Es sumamente flexible, es muy poderoso y para la parte de inteligencia artificial, visión por computadora, que son áreas sobre las cuales estoy trabajando, pues el lenguaje funciona muy muy bien. Entonces, si solamente tuviera que elegir un lenguaje, me iría con Python. Ok. Ahora, también esta pregunta no sé si te la han hecho antes o no, pero bueno, y naturalmente pues es tu opinión. ¿Cómo crees que se encuentra actualmente México parado en el tema de tecnología, de desarrollo de tecnología? Porque pues de que consumimos tecnología, ¿no? De hecho somos de los que más consume tecnología, pero ¿qué tal estamos en el desarrollo de software a tu punto de vista? Bueno, esa pregunta me da un poco de tristeza porque creo que somos un país con un potencial enorme para la parte del desarrollo de software y sobre todo para la parte de creación de nueva tecnología. Sin embargo, carecemos mucho de apoyos por parte del gobierno y también carecemos de visión por parte de muchas empresas. Entonces, tenemos todo el potencial, tenemos gente con el talento para llevarlo a cabo, gente con el talento para crear tecnología, tanto en la parte de software como de hardware, pero sí nos está faltando apoyo, nos está faltando que las empresas se abran más. Obviamente sí lo hay, se está haciendo, pero podríamos estar a niveles muy por arriba de los que estamos actualmente. Entonces por esa parte como que me da tristeza, pero también tengo esperanza de que podamos lograr algo. De hecho, en este momento estoy, y si quieres te comento sobre esto, en un proyecto que estamos creando, en el cual nuestra misión es que nosotros podamos desarrollar riqueza a través de los procesos creativos, entre ellos la parte de creación de tecnología. Entonces tenemos esa visión, lo estamos empezando. Uno de los primeros pasos para hacer esto, bueno, fue la creación de un user group de Unity, en el cual esperamos encontrar el talento suficiente y de esa manera unir a las personas que tienen el talento de desarrollar software y el talento creativo con los grandes empresarios y la gente que conoce cómo llevar a cabo la creación de empresas, la venta de producto y todo esto. ¿Para qué? Para que se unan los dos y a través del proceso creativo y el conocimiento de negocios podamos empezar a generar riqueza. Entonces, bueno, es un proyecto que apenas está en pañales, pero que deseamos llevar a cabo y extender y hacerlo grande. Ok, bueno, pues esperemos que ese proyecto crezca y bueno, si en algún momento quieres compartirlo acá en el canal, nosotros con gusto lo difundimos. Pero fíjate, acabas de mencionar este escenario que sí, o sea, lamentablemente yo también creo que es triste en cierta forma.
Pero muchas veces, ¿en quién crees que recae más la responsabilidad? ¿O es una responsabilidad compartida? ¿De las empresas, del gobierno, de nosotros mismos, de los profesores? ¿Quiénes tienen a tu gusto como la responsabilidad principal de que esta realidad siga siendo así, digamos? Creo que es una responsabilidad compartida, realmente. No es de que nada más un grupo la tenga. Digamos, el gobierno podría dar mayor apoyo para el desarrollo de tecnología. Sé que el desarrollo de tecnología en un momento dado es un área de alto riesgo, porque no todos los productos van a ser viables comercialmente o van a ser exitosos. Sin embargo, podrían apoyar. Las empresas, en lugar de importar tecnología, también podrían ellos abrirse a la creación de tecnología propia, aunque también, bueno, conlleva los riesgos económicos y muchas empresas, bueno, son cautelosas con eso. En cuestión de la gente de desarrollo, pues a veces como que tenemos miedo, ¿no? De, bueno, lo voy a hacer y luego qué va a pasar, si se va a poder lograr, no se va a poder lograr, pero ya en estas épocas, bueno, tenemos opciones como el crowdfunding que de alguna manera nos sirve para saber si hay interés o no hay interés en el proyecto, y si hay interés, bueno, obtener los medios para poderlo hacer. Entonces sería bueno que también los desarrolladores que no tienen en un momento dado pues la capacidad económica para llevar a cabo su proyecto, pues puedan optar por la parte de crowdfunding, o quizá crear algo similar al crowdfunding con apoyo de empresas y gobierno. Creo que sería sumamente interesante. Ok. Entonces creo que lo que me llevo de lo que tú nos dices es que talento hay, ¿verdad? Sí, así es, sí, talento hay mucho talento realmente. Ok. Esta pregunta no sé si te la has hecho o te la han hecho, pero ¿a quién admira Nicolás? ¿A quién admira? Y puede ser en cualquier ámbito, no necesariamente tecnológico, pero ¿a quién admiras tú? Porque seguramente tú te has de percatar que tus seguidores o tus propios alumnos, entre algunos debe haber algunos que te admiren a ti, ¿no? Y muchas veces nosotros cuando vemos así a nuestros profesores o a gente que está pues trabajando en la educación, muchas veces nos preguntamos, pero ¿y cuáles serán como los superhéroes o cuáles serán como esos personajes que inspiran a quien a mí me inspira, ¿no? Cuéntanos un poquito de quién te inspira o a quién admiras. Bueno, admiro a Roger Penrose, que es un científico. O sea, la cantidad de conocimiento que tiene realmente es impresionante. Alguna vez me gustaría llegar a ser como él y tener esa gran cantidad de conocimiento y sobre todo poder aplicarlo a diferentes áreas. Entonces es uno de mis ídolos intelectuales. También admiro mucho a Tony Robbins, que es un motivador norteamericano. Seguramente has escuchado de él. ¿Por qué lo admiro? Porque de hecho, a través de él fue que me motivé a crear el sistema de realidad virtual, porque inicialmente sí quería hacer algo, pero no me animaba. Entonces, al escuchar sus audiolibros y al leer sus libros, fue que me llegó esa motivación y fue que aprendí que nosotros también podemos lograr y hacer cosas. Y su propia vida, bueno, me sirvió de estímulo para que yo dijera, bueno, yo también puedo hacer grandes cosas. Entonces, Tony Robbins también es una persona a la cual admiro mucho. Dentro de la parte de ciencias computacionales, a Hofstadter, creo que él me iluminó mucho, sobre todo en términos de inteligencia artificial, y mucho de lo que hago en términos de inteligencia artificial está basada en sus ideas. Entonces son personas que, digamos, son mis ídolos y son a los que más admiro. Ok, qué interesante. Ya me dejaste de tarea investigar unos personajes porque francamente no los conozco, pero bueno, ya tenemos ahí tarea en la comunidad para investigar estos personajes que tú nos acabas de mencionar. Ahora, una pregunta que siempre le hago a todos los que entrevisto en este canal es, pues bueno, naturalmente pues tú estás de este lado de la educación, ¿no?
general, y además lo padre de esto es que estás, como lo decíamos, ¿no? Estás en el lado de las letras, o sea, con tus libros, estás en el lado de producir videos en el día a día con los alumnos. Pero centrándonos principalmente en la educación en línea, traduzcas eso, si queremos YouTube o algún curso en alguna plataforma, como lo queramos ver, ¿cuál crees tú que sean los retos de la educación en línea hoy en día? Porque si bien hoy es muy fácil agarrar, grabar, preparar un curso y subirlo, ¿no? Pero ¿dónde está el reto? O sea, hay un chorro de plataformas, hay un chorro de cursos de C#, hay un chorro de cursos de Python, de JavaScript, pero ¿dónde tú crees que está el verdadero reto de la educación hoy en día en línea? Creo que el verdadero reto está en la calidad de los contenidos. Porque como tú lo mencionas, hay mucha gente que sube cursos, incluso, bueno, yo he tomado obviamente también cursos en línea, he buscado tutoriales en YouTube como todo el mundo. Y me ha tocado ver incluso algunos tutoriales en los que está la persona explicando, y al momento que está explicando tiene bugs en su código y luego pasa, digamos, 5 minutos tratando de corregir el bug en el mismo video que está explicando, y dices, bueno, pues esto no puede ser. ¿Cómo voy a aprender de alguien que al momento que está tratando de explicarme me presenta bugs? Eso nos lleva a que mucha gente no prepara su material para dar el curso en línea, y lo hace como que de forma pues un poco artesanal. Entonces creo que ese es uno de los desafíos grandes, la calidad. Otro vendría a ser los contenidos, porque también hay muchos cursos que tocan exactamente lo mismo y son cursos pequeños o cursos que no van a profundidad a los temas, nada más los toman ahora sí que rozando únicamente las aguas y no van a la profundidad que se merecen ciertos temas. Encontramos tutoriales de 15 minutos sobre un tema cuando quizá es algo que debería de ser varios videos. Entonces también la profundidad de lo mismo vendría a ser otro desafío. De forma personal, si me lo permites, mi propio desafío dentro de la educación en línea es mejorar la calidad como tal de mi producto, mejorar la calidad de mi edición. Obviamente no sé sobre edición de video, no tengo conocimientos de esa parte de comunicación, entonces trato de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, sé que hay maneras en las cuales se puede mejorar y crear un mejor material. Entonces, aunque me esfuerzo en los contenidos, mi propio desafío es mejorar la calidad del video, la calidad de la edición, la calidad de los gráficos o los diagramas que muestro, quizá colocar animaciones y ese tipo de cosas. Claro, y fíjate que es curioso lo que dices, porque hay casos donde es al revés, ¿no? O sea, la edición está muy bien, el curso te lo venden muy bien, o sea, se ve que le invierten mucho dinero. Y ya cuando llegas a la clase, oh, gran decepción, ¿no? Entonces, son dos cosas a contrastar. Y esto me lleva a una pregunta que, retomando el tema, por ahí veía un video que tenías donde hablabas precisamente, pues, de la importancia de un buen programador y de un programador, ¿no? Y de hecho por ahí ponías un ejemplo de una persona que hacía algo para una empresa, que eran dos programadores y uno lo hacía y el otro pues como que más planeado, que usaba por ahí me parece que era por ahí, no sé si una función de C#, no recuerdo muy bien cómo estaba esta onda, pero que en lugar de que el programador normal agarraba la función y la prácticamente la usaba, y el otro programador creaba una con conocimiento pues de algoritmia y cuestiones por el estilo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchos medios aquí en YouTube polarizan el tema de la universidad y el tema de los cursos, ¿no? Como que o uno u otro, ¿no? Y yo veo que en los dos hay huecos, ¿no? Huecos, unos dicen que a lo mejor porque los temarios de la universidad ya son viejos o hay que renovarlos, y en los cursos yo veo que también pues los fundamentos se los pasan, o sea, sí, ya aprendes a programar y todo, ¿no? Pero y los fundamentos, pues sépale, ¿no? ¿Qué opinión te merece este tema que yo creo que no debería polarizarse, en mi opinión, pero qué opinas tú de esto?
Bueno, sí es algo que sucede, porque lamentablemente, y es una tendencia que he visto, no sucede en todas las universidades, pero sí en algunas que he visto que se ha perdido mucho esa parte de ciencias de la computación, donde realmente se daban las clases de algoritmia para poder hacer el algoritmo de manera eficiente y correcta, y se han casado mucho con que programar es aprender la sintaxis del lenguaje, y eso nos está llevando a ese problema, y crea esta ambigüedad entre, bueno, ¿qué es lo que yo necesito realmente aprender? O me voy a parte muy teórica o me voy a parte muy práctica, pero en realidad tenemos que tener a ambas para poder llevar a cabo la creación correcta de código. Lamentablemente en línea se ha ido mucho únicamente hacia la sección de aprender la sintaxis del lenguaje, como si yo me aprendo esto y esto, ya sé programar, cuando tengo realmente deficiencias en diseño, deficiencias en el algoritmo y todo este tipo de cosas. Y algunas veces en universidad sucede de que, bueno, no quiero decirlo, pero muchos catedráticos no se actualizan, entonces dan conocimientos que realmente ya no están al nivel que son necesarios en este momento, y bueno, pues eso también nos está llevando a que, si bien podemos tener la parte de algoritmo, la parte de diseño, de análisis un poco más fuerte, pero vamos a tener pues débil la parte ya como tal de la implementación con las herramientas y con los frameworks modernos y con los lenguajes modernos. Entonces eso suele suceder. El ejemplo que mencionas está en el curso de estructura de datos, y es un ejemplo que yo le doy a mis alumnos cuando doy la materia de estructura de datos, que me llegan de los cursos de programación básica, y les digo que aquí les voy a partir su corazón de programadores. En esa materia les parto su corazón, y uso ese ejemplo para que vean la importancia de no solamente saber el lenguaje, sino de saber crear el algoritmo correctamente, y ver cómo un algoritmo creado de forma pues descuidada, como va saliendo, comparado con un algoritmo que realmente se pensó y se creó correctamente, como al momento en el cual hacemos la comparación entre ambos, tenemos niveles de desempeño que varían muchísimo, y eso como que les abre los ojos a la necesidad de tener que aprender a programar correctamente y a utilizar las herramientas y los lenguajes modernos también. Y es que de verdad, ¿qué tema tan interesante es esto que estás diciendo? Y qué importante es promoverlo, porque de verdad es lo que yo he dicho, que conforme pasa el tiempo, o sea, sí siguen saliendo estas tecnologías, y ya dijimos que hay unos cuantos ahí que son los que van marcando estas tendencias, pero nos volvemos consumistas de esas tecnologías y, oh sí, yo ya sé Angular, oh sí, yo ya sé React, y yo ya sé todo esto, pero en realidad, justo creo que lo que acabas de decir, y con ese video que creo que sería interesante que los que son seguidores de Coderos vean ese video. De hecho, yo creo que les voy a dejar el link a ese video. Reflexionen en ese punto de no nada más es consumir algo, porque lo hemos dicho, ¿no? Consumimos cosas programadas por otros programadores, pero lo que nos hace programadores a lo mejor más experimentados, pues es también nosotros ensuciarnos más las manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que voy a dejar ahí esa reflexión. No sé si quieras aportar o decir algo más respecto a eso, que se me hace bien importante. Bueno, un punto que me gustaría dar como recomendación a todos es que por favor experimenten mucho, porque es algo que he notado con mis alumnos, que bueno, toman el tema, hacen el ejercicio en clase, hacen su proyecto, pero realmente no llevan a cabo mucha experimentación, y el experimentar realmente da muchísima experiencia, ayuda a que mejore uno mucho. El tener errores, véanlo como algo bueno, y aprendan a leer lo que dice el mensaje de error, porque por cada error que ustedes tengan, si aprenden a ver lo que dice el mensaje de error y aprenden a corregir ese error, es un error que ya no van a tener en el futuro. Entonces es algo muy importante, y solamente van a tener aprendizaje si tienen errores, y solamente van a tener errores si
tienen experimentación. De hecho, si me permites contar, cuando yo era estudiante, me ponía a hacer, si dejaban un programa o 2 programas de tarea, yo hacía siempre 4 veces más de lo que me dejaban de tarea. Si dejaban un programa, hacía 4 programas, el de tarea, y 3 más inventados por mí. Si dejaban 2, hacía 8. ¿Para qué? Pues precisamente para poder experimentar, para poder tener errores, aprender a corregir errores. ¿Y eso a qué me llevaba? Me llevaba a que al final del semestre yo tenía cuando menos 4 veces más experiencia que mis compañeros, que solamente hacían lo absolutamente necesario. Y eso me permitía avanzar más rápido, aprender más cosas, investigar, porque al investigar para corregir el error uno aprende un montonal, y no ser nada más un programador de copy-paste o del mínimo necesario que me pide el profesor. Qué excelente consejo, de verdad, Nicolás. Los que están viendo este video, de verdad, tomen nota de las cosas que nos está diciendo Nicolás. De verdad, cosas muy importantes, y se los dice alguien que tiene muchos años ya en la industria de desarrollo. Ahora, cambiando un poquito de tema, Nicolás, imagínate que de pronto hubiera un escenario apocalíptico y tú eres de Puebla, digo, toco madera, que imagínate que de pronto ahí el Popo hace erupción y bueno, ya sabes, ¿no? Pero bueno, no va a ocurrir eso, pero bueno, es un supuesto. Y pues no, se acaba el internet, se acaba el software, y pues tú ya no te puedes dedicar a nada que ver con software, ¿no? Incluso hasta el hardware, pues yo creo que tampoco. ¿A qué se dedicaría Nicolás? Bueno, ves que cuando tenía 12 años tenía otros intereses, y luego me fui por el área de sistemas. Uno de esos intereses era la veterinaria, y creo que me gustaría entonces dedicarme hacia esa parte, hacia la parte de ser veterinario. Si no pudiera dedicarme al área de tecnología, sería veterinario, pero mi sueño no era ser un veterinario digamos de perritos o de gatitos o incluso de rancho con las vacas, sino que yo quería ser veterinario para convertirme en un explorador de National Geographic y poder irme a la selva, a la sabana, a la montaña, a investigar cómo vivían los animales y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa sería mi opción si no pudiera dedicarme a la tecnología. Ok, muy revelador eso, muy interesante eso, ok. Y bueno, aquí va una pregunta que alguna vez planteamos en el canal, y no sé tú qué opines, pero ¿crees que en algún momento aprender a programar se vuelva como parte de la educación básica? ¿A qué voy con esto? Pues así como en la primaria, ya desde la primaria nos enseñan matemáticas, español, que ya a ese nivel en un futuro ya también la programación la metan como si fuese una materia. ¿Crees que eso ocurre en algún momento? Bueno, no sé si llegue a ocurrir, pero me gustaría que ocurriera, porque realmente el aprender a programar, al igual que el aprender matemáticas, de alguna manera genera una disciplina de pensamiento y una disciplina de orden. Y el que nosotros podamos evaluar un problema, que es realmente lo que es la programación. La programación es la evaluación de un problema y pensar cuáles son los pasos necesarios para resolverlo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito obtener? Y ahora piénsale cómo le haces para pasar de aquí a acá, cuáles son los pasos necesarios. Entonces es una disciplina mental que nos ayuda a resolver problemas, y creo que el que aprendamos a resolver problemas a todos, sin importar el área o sin importar hacia qué se van a dedicar a futuro, es algo sumamente útil. De hecho, ya hay algunos países de los que he escuchado que están empezando a meter programación en los cursos básicos, en lo que sería el equivalente a primaria en México. Ya empiezan con eso. Y no necesariamente tiene que ser de lenguajes como C++, o sea, pueden utilizar algún otro tipo de lenguaje para aprender a programar, pero el punto importante es ese, el aprender a resolver problemas, y que es algo sumamente importante si vamos a ser programador, si vamos a ser chef, si vamos a ser artista, si vamos a ser arquitecto o lo que sea. Entonces creo que sería algo muy muy bueno que se lograra. Claro. Oye, y pues bueno, ¿cómo te visualizas profesionalmente
a mediano plazo? ¿Qué te ves haciendo? Bueno, a mediano plazo estoy ahorita en un proyecto interesante de videojuego. Realmente me gustaría que se cumpliera ese videojuego y lo sacáramos adelante, y también sacar adelante el proyecto que te comentaba de unir la parte creativa con las empresas para la generación de riqueza, para que los muchachos aprendan que sus ideas y sus habilidades pueden ayudarlos a generar riqueza y que no necesariamente tienen que salir y convertirse en un empleado. Entonces me gustaría a mediano plazo que esos dos proyectos, bueno, vieran la luz y fueran exitosos. Ok. Y pues bueno, ya para cerrar esta entrevista, aquí en Coderos, digamos que el grosso de las personas que lo siguen nos dedicamos al tema del desarrollo web, pero bueno, finalmente temas de programación, y siempre te digo, hay estas dudas de pues si qué lenguaje escoger, que si ir a la universidad o no ir, que qué plataforma escoger, etcétera. No, siempre hay esas dudas existenciales, pero pues bueno, tú que estás de este lado, pues en varios ámbitos, ¿qué consejo en general, aunque pueda ser a lo mejor difícil, porque luego me dicen, es que no sé qué consejo dar, pero bueno, en general, ¿qué consejo tú les darías a los seguidores de este canal que pues quieren iniciarse en la programación y tienen esos miedos de si lo van a lograr o no lo van a lograr? No sé, ¿qué consejo das en general? Bueno, obviamente el empezar con la programación a veces da algo de miedo, pero yo les recomendaría que no tuvieran miedo y que tuvieran mucha paciencia. Es algo que es necesario. No necesariamente al iniciar les va a salir todo bien, pero van a ver que con el tiempo y conforme vayan adquiriendo práctica y conocimiento, bueno, van a poder empezar a hacer sus programas y van a empezar a hacer programas cada vez mejores y mejores. Mi recomendación es que no solamente aprendan, sino que estén atentos también a las tendencias, porque el saber cuáles son las tendencias les va a permitir seleccionar cuál es la plataforma a la cual se deben de dirigir dependiendo su área de interés. Si están dentro de web, bueno, pues obviamente al ver las tendencias van a saber hacia dónde se deben de dirigir. Si les gusta la programación, también cuáles son los lenguajes más importantes, los lenguajes que van creciendo, qué es lo que están necesitando las empresas. Si se van hacia el área de videojuegos, también van a poder saber cuáles son las herramientas y los lenguajes necesarios. Lo mismo sucede con la parte de inteligencia artificial. Entonces no es solamente aprender, sino también ir conociendo el medio para poderse dirigir y llevar a cabo, bueno, también una especialización hacia el área en particular que les interesa, porque también hay áreas que no necesariamente tienen que ser especialistas en todo. Por ejemplo, los médicos, pues obviamente tienen que ser primero médico general y después ya se van a cardiólogo, se van a diferentes áreas, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros. Ya ha crecido esto tanto que no podemos saber de todo y ser el súper experto en todas las áreas. Entonces, tenemos que aprovechar cuáles son nuestras habilidades y nuestros gustos y dirigirnos hacia esa área, pero siempre conociendo qué es lo que está pasando en el medio y no nada más aprender a lo loco, sino sí tener un plan de desarrollo de hacia dónde quiero dirigirme y qué es lo que quiero lograr, porque quizás no todos quieren crear su propia empresa, algunos estarán contentos trabajando en una empresa o quizás ese sea su objetivo. Entonces deben de saber qué es lo que están necesitando las empresas y cuál es la tendencia en el área en particular que ellos elijan. Ok. Oye, Nicolás, pues creo que ha sido una entrevista bastante amena, de hecho se me ha pasado bastante rápido. Pues ya para despedirnos, no sé si te gustaría agregar algo, lo que tú quieras para el canal, para cerrar, alguna cosa que quieras opinar, alguna cosa. Bueno, pues simplemente reforzar lo que estaba diciendo, que aquellos que están iniciando, por favor, no se desesperen, no se desanimen, simplemente sigan practicando, sigan ejercitándose en su programación, aprendan correctamente la forma de cómo crear los algoritmos,
siempre actualícense, porque realmente en nuestra área no existe algo como que un experto que no esté actualizado. Si en este momento tú eres el super experto en un área y dejas pasar 2 meses sin actualizarte, ya no eres el super experto, eres el experto. Si dejas pasar 6 meses, vas a ser simplemente alguien que sabe mucho del área. Si dejas pasar 1 año, olvídate, ya estás retrasado. Entonces, quitarnos ese complejo de soy el super experto, ya no tengo que aprender. No, al contrario, si yo quiero seguir siendo un experto, si quiero seguir siendo bueno, tengo que continuar actualizándome siempre. Esto es de actualizarse siempre, todo el tiempo, todos los días, porque si no, realmente es un área que pierdes el ritmo y te deja atrás. Excelente. Pues bueno, Nicolás, pues hemos llegado al final de la entrevista. Quiero agradecerte mucho por el espacio que nos diste. Espero que pues tanto tus seguidores como la gente que no te conoce pues vaya, revise tu canal. De hecho, vamos a dejar tus redes por ahí, el canal de YouTube para que lo visiten. Y pues bueno, nos sentimos muy honrados en que hayas estado aquí, porque la verdad debo confesarte que en mi opinión, creo que tu canal debería tener todavía más suscriptores por el tremendo background que tienes. Pero bueno, las cosas de a poco. Y pues decirte que esta es tu casa, que Coderos es tu casa, y cuando quieras y podamos colaborar o contribuir en algo pues en pro de la comunidad o la educación, pues tienes las puertas abiertas en este canal. Y pues pues a los que nos están viendo, pues agradecerles que hayan visto esta entrevista. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo, y sobre todo aprender cosas que muchas veces nosotros no vemos porque no aprendemos un poco de la historia. Y pues ojalá que la hayan disfrutado muchísimo. Les voy a dejar las redes para que los visiten, para que vean sus libros de Nicolás. Y pues bueno, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, nos vemos, saludos a todos.